una tarde, noche, día, cuando estéis viendo este vídeo, ¿qué tal? Esto es el Plan de Espabila, esto es la Concejalía de Juventud de León. Ya sabéis, estos planes que hacemos para que no os droguéis ni os metéis en movidas, sino para que hagáis cosas buenas, como leer o talleres o aprender idiomas. Y es que de leer, de talleres y de aprender idiomas y de cosas de estas, como siempre me gusta no ser el protagonista y que no me veáis a mí, sino que estéis viendo a una persona que es una gran profesional en un campo que muchas veces parece que se nos olvida, pero muchas de las series estas de libros, de mangas, de cómics que leéis, se deben al trabajo de personas como Inés. Inés, ¿qué tal? Buenas tardes, días, noches, madrugadas. Muy bien, ¿y tú? Pues nada, antes que a mí, como ya me conocen de dar mucho la chapa, ¿cómo te presentarías un poco? Pues, oye, me veo un poco cortada. No sé si tengo buen internet, perdona. ¿Me ves Eh, bien y me oyes bien? yo te veo bien, pero es que es el internet. Desde aquí un saludo al internet del Ayuntamiento de León. Os queremos, Igual es os el mío. apreciamos. No, si me escuchas bien, Sí, pues te escucho bien, maravilloso, no te seré yo, ya preocupes, está. ¿eh? Estamos tirando de una wifi que Genial. es un mecanismo complejo de poleas y agua. Maravilloso. Pues bueno, entonces me presento. Pues eso, soy Inés Mesonero y soy traductora literaria y bueno, pues dentro de los muchos tipos de literatura y los muchos formatos de literatura está el cómic y bueno, pues sobre todo trabajo con el cómic. Traduzco del inglés, del francés, del italiano al castellano. También a veces reviso cómics, pues escritos en castellano para darle una Sí. vuelta a la gramática, a la puntuación o al estilo y a veces también cotejo traducciones de otras personas con el original, etcétera. Y bueno, y luego pues me gusta hablar, así que cuando hay salas o entrevistas, aquí estoy. Se nota mucho encima que hay que admitir que tienes como un montón de obras traducidas y Ujú, luego más adelante quería tocar un poco esos temas, ujú. pero la Inés pequeña quería ser traductora o era algo que te Ah, surgió en la vida. ¿Sabes? Tú estabas así de pequeña y todo. Yo quiero ser astronauta, yo quiero ser paleontóloga y tú no, yo quiero traducir eh, los libros. tuve una época de médico. Sí, bueno, Luego me veía con un trabajo muy normativo de ir con tacones a una oficina en unos edificios, no sé por qué tenía esa sí, imagen. Pero bueno, sí sabía que me gustaban los idiomas, lo que pasa que pues no me había planteado especialmente nada. Y fue más sobre los 15 o así que mi madre me dijo un día, uy, pues he conocido una traductora, pues Inés, a ti que te gustan tanto los idiomas, puede ser. Y yo, uy, pues voy a tantear esto. Y vimos un poco, bueno, pues yo soy de Salamanca, allí hay una sí. facultad que es de las mejores de Europa, porque es que verdad que los profesores, la mayoría son increíbles, y buen ambiente y tal, y dije, bueno, pues voy a ir viendo, y justo me dijo mi madre, bueno, pues anímate y vete un verano a Inglaterra. Y ahí fue cuando dije, wow, qué divertido puede ser esto de estar entre dos idiomas, dos culturas, viajar, descubrir, porque al final digo, bueno, pues si doy clase de idiomas, sí, estoy un poco usando el idioma, pero no es lo mismo, ¿no? Aquí estoy en contacto constante. Y bueno, luego la literaria, pues sí, al final es lo primero que uno piensa, ¿no? Traducir libros, bueno, pues no pensamos en las instrucciones, ¿no? Claro. Pero luego decía, bueno, pero yo no sé si conseguiré llegar a eso, ya veremos. Entonces tampoco lo tenía ahí en mente la literatura, pero sin más. Y o sea, sin más, pero un poco por el síndrome de la impostora, lo que fuera, o cómo voy a elegir yo lo que quiero hacer. Ya. Y bueno, pues hice la carrera, tal, fui, pero no fue hasta los 21 cuando acabé la carrera, me mudé a Florencia, dije, uy, ¿yo por qué dejé de leer cómics? Y ahí empecé a leer y dije, retomé la lectura, que la había dejado desde niña, nadie me dijo no pares. Y ahí fue como, oye, ¿y si traduzco cómics? Porque me encanta leer, pero me encantan los dibujitos y los colores. Claro. Y así es como, puedo estar ahí. Ujú. Así que bueno, ha sido una cosa bastante progresiva. Claro, la cosa es que cuando hablamos de alguien que se dedica a la traducción, normalmente nos imaginamos a la típica persona que está detrás del pinganillo en las Naciones Unidas o con un grupo casi turístico explicando alguna cosa.
Y muchas veces se nos olvida, ¿no? Que los libros, las películas, los cómics, muchas fuentes que estamos recibiendo necesitan traducción. Es un trabajo que, por ejemplo, creo que tú has vivido en 4 países, si no me equivoco, o en tres, Sí, o sea, cuatro. de temporada larga de verdad de estar, o sea, en España, obvio, en Francia y en Italia. Luego sí que he estado épocas en Inglaterra, pero así como en verano, 2 o 3 meses. Pero de vivir a largo plazo, en Francia y en Italia, sí. Y eso ayuda a la hora de traducir. Quiero decir, no imagino que no es lo mismo traducir literal una frase que a lo mejor una vez que has vivido en una ciudad has conocido pues lo que se sigue llamando jerga, ¿no? No es lo mismo traducir coloquial del francés o del italiano a lo que puede Ujú. ser lo que habla la gente. ¿Eso Mm, refuerza a la hora de traducir? ¿Ves que te ha influido o eres como más ujú, lo que pone el texto? Claro, porque es así como un poco peleagudo. Yo de traducir no tengo ni idea. Entonces, claro, me imagino que tú al final tienes que también, es un poco como doblar una película, pero en formato texto, ¿no? ujú, Tienes que entender el contexto y todas estas historias. ujú, Entonces, ujú, ¿cómo ves ese reflejo del día a día de esas ciudades y esos idiomas conocidos cuando te pones con ujú. tu trabajo? O sea, en general, creo que bueno, esta es mi opinión, pero creo que para traducir tienes que haber vivido en el país, porque aunque sea en el país o cualquiera de los países que hablen ese idioma de manera nativa, porque aunque sea algo un poco más técnico, pero es que el uso del día a día, la inmersión para mí es la principal clave. Pero sí, más en concreto con la literatura y más en concreto con cómic, que hay mucho diálogo, lo noto mucho. O sea, estuve unos años ahí que no, con la pandemia y tal, que no volví a Italia y era como, Sí. ay, es como que me cuesta. Y aún así estoy constantemente leyendo, ¿no? Luego, Ujú. pues hombre, siempre estoy ahí hablando con mis amigos por WhatsApp, tal. Es verdad que ahora ya tenemos como más contacto, pero no, o sea, cuando vas allí, es que a mí eso siempre me ha parecido muy divertido en los idiomas, que es como te vas al país de las matemáticas y está todo lleno de matemáticas y aprendes. Pues esto igual con los idiomas, ¿no? Entonces sí, yo sí lo noto. Obviamente, pues si es un cómic ambientado en el siglo XIX, aunque el lenguaje igual no sea del siglo XIX, pero está ambientado ahí, pues bueno, no es una jerga que te vayas a encontrar. Pero bueno, en general, para lo que va viendo o sea, de historias actuales con autores actuales, sí, es importante, pero es que al final también es como la entonación escrita de la frase, es que no se entiende igual. Ya sabes, por el nivel de realidad de cómo se construye, pero sí, obviamente también a nivel de jerga y tal, hombre, ahora eso con internet se encuentran muchas cosas, pero siempre también decía a mis amigos, oye, ¿qué quiere decir esto? Oye, tal, ¿esto es una expresión rara que se la ha inventado? Yo siempre he tenido de red de apoyo lingüístico, la verdad, pero Claro, y a sí. lo mejor a la hora de Mm, traducir, no sé, yo me lo imagino, claro, no es lo mismo traducir que probó un hornazo con un sabor y traducirlo sin haberlo probado debe ser diferente, en plan de, a lo mejor, claro, porque otra de las facetas que también has comentado, que es esta de corregir o de comentar ujú, los textos de los... ¿Soléis meter mano? Quiero decir, aparte de que tengo la teoría de que hay algunos escritores que luego cuando llegan a la gente que los revisa, hacéis milagros, porque deben ser como la avioneta con H y con B sobrevoló ujú. o tenéis que ser lo más literal posible. Claro, o sea, yo, hombre, si estoy, cuando estoy revisando un texto que es el original, sí que pues puedo decir eso, esta frase no se entiende bien del todo, tal, no sé qué. Cuando es traducción, bueno, ya se supone que ha pasado por un proceso de edición y ya también se han firmado unos derechos de que esta obra es así, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que ser lo más fieles posible. Ahora, ¿es un fallo a propósito o es una casualidad, no? Ha sido una errata. Hombre, si es una errata no la voy a dejar igual, pero hay veces que las cosas están escritas, dices, esto está raro, ¿no? Hay veces, alguna vez había un editor que me ha dicho, ay, pero es que esto qué mal dicho está, y digo, ya, es que es una niña de 7 años, no voy a ponerla a hablar como presidente, ¿no? O Sí, sea, tiene sí. que hablar a su manera. Entonces también creo que hay que ver, o sea, a veces que me equivoque, porque hay veces es como, no, este punto se le ha faltado porque quería expresar tal, no sé qué, y luego le preguntas y dices, pues se me ha olvidado. Pero bueno, que esto en general, con la interpretación de la literatura y la filosofía, hacemos lo mismo, ¿no? Entonces, Sí. bueno, pues mis lectores están vivos y me contestan, les digo,
vale, creo que este error, o sea, este error o esta modificación, este tal, lo has hecho a propósito con este objetivo tal, o sí o no, y me lo dicen y lo vamos viendo. Pero bueno, al final hay que intentar eso, no meter mano. Otra cosa es jugar con los juegos de palabras, con las rimas, con Claro, la eso debe naturalidad, ser etcétera. complicadísimo, ¿no? Sobre todo, sí que Sí. lo he visto a gente cuando hablamos del tema, por ejemplo, más famoso, que suelen ser los actores y actrices de doblaje, claro, transmitir algo que es una frase hecha o algo que tiene ese contexto, traerlo a tu idioma e intentar que case, debe ser una rompedura de cabeza, ¿sabes? Como de Perdidos a Ujú. Rully o alguna cosa así, y tú ahí en plan de, claro, no, From Lost to the Claro. River, y, y la gente me da, bueno, pues ok. Claro, todavía con los refranes, las expresiones, puedes o intentar buscar uno que sea equivalente, que bueno, también al final entre culturas europeas pueden coincidir, Sí, o a veces pones una frase que suene como a refrán, pero que no es un refrán aquí, ¿no? O sea, al final al sí, lector ya entiende que es un refrán y es como, bueno, igual yo no lo conozco, lo que sea, ¿no? Y esto funciona, pero luego, por ejemplo, a nivel, o sea, hilando con el tema de las culturas, sí, em, por ejemplo, Cero Calcare, ¿no? O sea, sí, Carlos Mayor hace una labor muy complicada porque el autor escribe en italiano, pero pone cosas del, bueno, dialecto, la lengua de Roma. Y, vale, ¿y cómo lo metes ahí? Bueno, pues no se puede dejar tal cual, pero tú tienes que saber qué es lo que llama la atención de que haga esa mezcla, cómo se vive en Roma, claro. qué es la visión que tienen los italianos en general de Roma, etcétera, etcétera, un poco, a veces sí tirando de estereotipos, para poder más o menos pasarlo eso, ¿no? Entonces es que son muchas cosas, o sea, no es para nada literal, eso de literal no, no existe, eso solo es una mala traducción. Mola porque le estás vendiendo, que luego te preguntaré, porque sé que también haces cursos y todo esto, pero suena genial. Es un curso que, oye, me tengo que ir a Roma una temporada para aprender cómo, cómo hablan en Roma. Así que Mm, respecto al mundo del cómic, que yo creo que es donde más está tu especialización, o por lo que he visto que es un ujú, poquito lo que más trabajas, ujú. ¿qué tiene el cómic que no tenga otros géneros? ¿Qué tiene, qué lo hace tan especial para ti, por ejemplo, como traductora? Mm, Pues bueno, o sea, al final, o sea, como lo he dicho, es verdad que me encanta poder estar estudiándome cada lenguaje visual de cada autor, de, pues eso, de una obra a otra cambia mucho y eso es muy, muy interesante. Luego al final, pues sí, o sea, al final traducir ya también vas entendiendo mucho más cómo funciona la narración, ¿no? Pero cuando lees, lo lees por encima, pero cuando entonces tienes que estar muy, muy atento y muy pendiente y prestar atención a los detalles. Entonces, sí, me gusta esa personalidad. Luego, a nivel de la oralidad, es muy interesante cómo se va consiguiendo generar ese discurso cuando al final hay una persona que lo escribe, pero tantos personajes, tan seguido, tan tal. Eso Claro. también es difícil, pero, bueno, también es como divertido. Ahora estoy con una obra que es, bueno, voy a hacer un pelín de spoiler, que es la segunda de esta, del Caminante de la Niebla, y me encanta porque los personajes tienen, bueno, se ve ahí Son como geniales. Los eh, caminantes. tienen diálogos, o sea, tienen diálogos muy diferentes. Ahora en esta segundo tomo no se nota tanto las diferencias, pero sí, eso es muy divertido, eso me gusta. Y luego es verdad que el ambiente del cómic en general es, en mi opinión, es más relajado que el ambiente de novela. Sí, ¿no? Parece que es un ambiente como más tranquilo, más para Más todos. distendido, sí, No es tan sí. complicado como puede ser ese. ¿Tenéis también cláusulas de confidencialidad? No puedes hacer spoiler de la novela o de... No, no he traducido bombazos como para. Vale, vale, Intento vale. no decir así, estoy con esto, lo otro, pero a veces digo, bueno, tampoco tal. A veces me dicen, oye, no, no lo digas, pero Ahora casi estoy nunca con me han este dicho no lo que digas. es una putada porque al final se muere John Nieve y tal, pero nada, claro, o sea, es brutal y sobre todo lo que mola es que también estás muy vinculada, encima no solo con tus obras y con todo lo que haces, sino también estás dando talleres en institutos Ujú, y ujú. cómo lo notas, qué te aporta, qué feedback, qué notas cuando trabajas con gente joven, Ujú. con adolescentes. A mí es que, o sea, desde niña he estado en los scouts y en campamentos, he sido monitora y me encanta poder trabajar, bueno, en general, cuando enseño, que también soy profe de baile, siempre que enseño lo que quiero es
trabajar la autoestima, más allá de los conocimientos que también. Entonces, claro, disfruto mucho de dar los talleres porque, uno, llego allí, es una actividad diferente. Es verdad que muchos dicen, pues no leo cómico, como mucho leen manga, o les da vergüenza admitir que les gusta leer para no parecer como empollones. Pero luego, joder, les explico un poco, bueno, las salidas de traducción que en verdad, o sea, a nivel laboral, que igual no le interesa tanto, pero luego sí que intento trabajar mucho la capacidad crítica con ellos y esto por qué sí, por qué no, tal. Y es muy bonito porque al final incluso los que están más, los más malotes, las que hacen estar más despistadas o tal, en la parte práctica final, que es como, primero explico un poco, me hablo un poco de mí, hago una explicación sobre la que es traducir, hablo un poco del lenguaje del cómic y luego ellos traducen un par de páginas de cómic. Es que todos se implican, me encanta. Es que siempre todos, no falla. O sea, y eso es algo que digo, jo, pues ha funcionado, ¿no? Que se sientan creativos, que a veces pues, se inventan mucho. Yo, bueno, tampoco estamos inventando el cómic, lo estamos traduciendo, ¿no? Pero sí, Claro. se meten y sí, es muy Hombre, y guay. también puede ser una puerta de entrada para muchos, ¿no? Ya para la literatura, para los cómics, o para admitir que, Mm, bueno, que algún, algún solo leveling ha caído por ahí, cosas así. Y también lo que claro. les permite es ese rollo, ¿no? Porque al final cuando traducen, plasman también algo de ellos en esas Sí, siempre. traducciones. Y eso me lleva al gran debate de esta época, que es con todas las profesiones que tienen un toque creativo o un toque un poco humano, la IA, la maldita IA o la Ujú, bendita IA, ujú. dependiendo del caso. ¿Cómo crees o cómo ves el futuro de la traducción literaria ahora que la IA se ha metido, parece que en todos los campos de la vida? Ujú. Yo, sinceramente, con la literaria no tengo tanto miedo o no lo estoy viviendo como otros Mm, compañeros que trabajan más solo en campos más técnicos, ¿no? sí, O más generalistas. También es verdad, bueno, que un poco el Google Translate ya estaba ahí, sí, pero además es curioso que en especial en el mundo del cómic respecto a la narrativa, hay más sensibilización que ha venido a raíz de los ilustradores. claro. Entonces, se habla mucho más de la personalidad, etcétera. Entonces dicen: "Hala, pues esto para traducción es igual", ¿no? Entonces, muchos editores sí que tienen esa conciencia. Luego, a nivel laboral, pues siempre hay cosas que son como más justas o más Mm, piratillas o lo que sea, pero es verdad que a nivel de ética con la IA están bastante concienciados y ya se ve que, porque al final los editores son los que pagan, y ya se ve que en cuanto han sacado algún libro hecho con IA, ya. ha habido fuegos artificiales, por decirlo muy Sí, eufemísticamente. sí es verdad Así que, bueno, no estoy preocupada, sí. que sí que se ha notado y yo creo que en el mundo del cómic, como tú lo dices, a través de sobre todo el llamamiento de la gente que se dedica a ilustrar, incluso desde el boom de Miyazaki que salió a decir, oye, cortaros un poco ya de hacer dibujos con Estudio Ghibli, yo creo que el campo en el que te están moviendo y en el trabajo en el que te están moviendo parece ser que se sigue apostando, que yo creo que es lo importante, que haya un factor humano potente y que incluso con la traducción, que mucha gente debe pensar que es pues cambiar unas palabras por otras, tiene que haber esa humanidad para entenderlo, porque una IA, vale, tú le dices, tradúceme esto, y por ejemplo, el caso que hablamos de antes, con Cero Calcares, si a la IA en el idioma que se habla en las calles de Roma, creo que le va a dar absolutamente igual y va a ser como más, no sé, yo creo que le quita espíritu, ¿no? Sí, o sea, al final que habrá cosas que eso, que al final son máquinas potentes y algoritmos potentes que se están desarrollando más, pero hay muchas cosas que es que eso, es que la sensibilidad que tú tienes para observar el mundo, o sea, Mm, yo lo hablaba o sea, con Teresa Radice y Stefano Turconi, que son los autores de Las chicas del Pilar, del Puerto Prohibido, de, bueno, mm, muchas de estas obras que publica Nuevo 9. Fue hace 2 años, les fui a ver a su casa, estuve todo el día charlando con él, muy bonito. Y una de las cosas que hablaron era como, bueno, Inés, nosotros no sabemos español, pero es que Teresa decía, jo, es que se ve que, o sea, voy a buscar los detalles que estaban ahí como escondidos, pero que para mí son muy relevantes para esta parte, para la historia, para esta página tal, sí, y ahí los has puesto. O sea, los has puesto de tal manera que entiendo que está.
y que igual alguien lo podría haber quitado, ¿no? O era una cosa como muy sutil. Entonces es como, oye, pues es que eso, o sea, no siempre va a tener sensibilidad para poder absorber el mundo entero. También yo pregunto mucho, pero sí que creo que eso es un toque mío. No sé si luego el ordenador lo podrá hacer en unos años, pero por ahora sí que creo que esa sensibilidad la tengo. No creo, yo toquemos madera porque estas cosas están así muy raras. Investigando un poco sobre ti, me he enterado que estás involucrada en un proyecto que se llama CELA. No sé si lo he pronunciado Ah, bien, o es la sí, sí, CLA, sí, o yo aquí ponía Cela, CELA, sí. y la pregunta que tengo aquí apuntada es, ¿qué es CELA? Vale, muy bien. Pues mira, ahora mismo estoy de mentora. Estuve en la segunda, está en la tercera edición, Sí, y en la segunda yo estuve de traductora. El resumen muy resumido es que, bueno, pues había un grupo de escritores que tienen una escuela en Países Bajos, en Ámsterdam, creo, que querían expandir la literatura de su país, ¿no? Que es como muy pequeñita, sí, al resto de Europa, un poco porque las minorías estuvieran representadas, que al final siempre se compran los derechos de Francia, de Italia, de tal, no sé qué, claro. o de Inglaterra, ¿no? De Alemania. Y bueno, lo que dijeron es, ala, ¿y si hacemos esto entre toda Europa, ¿no? Cogemos autores de toda Europa y así hacemos un proyecto de escritores. ¿Qué pasó? Que se dieron cuenta de que para eso no estaban traductores. ¿Y qué pasa? Que al Claro. final el traductor es el embajador también de intentar hablar con la editorial, convéncele para que publique, tal, no sé qué. Y claro, un montón de combinaciones, porque, Mm, o sea, tú fíjate, pues eso, si hay 10 traductores en 8 países, tal, ya se nos sube a mucho, ¿no? Entonces, al clarísimo. final, pues bueno, creo que se llaman artistas literarios emergentes, pues, o sea, conectando artistas literarios emergentes y al final es más un proyecto yo creo que para traductores que para autores. Entonces eso, como cogían autores que estaban empezando y entonces teníamos que pues, traducir los textos, las muestras, ¿no? Y intentar y moverlo para que se publicara. Y acompañado con esto, nos daban charlas sobre escritura o sobre antropología o también sobre cómo dar charlas o así un poco también cómo hacer networking y todo esto. En mi caso no salió nada porque mis autores todavía no tenían libros. Esto, bueno, fue Ya, un poco ahí una cosa que bueno, no ya pasa para la nada. siguiente edición ya aprendieron, tiene que tener un libro publicado para, porque yo, ¿qué vendo si no hay nada todavía, ¿no? Pero fue muy bonito, conocí a mucha gente, aprendí mucho, pues eso, con traductores de búlgaro al checo. Y tú, vale, súper interesante. Claro, Y yo ahora, pues que eso, estoy de mentora con una chica que está haciendo le corrijo, le doy consejos, la guío. es que al final me da la sensación de que es como una gran red internacional para que títulos Sí, de, pues eso, títulos de autores de Bulgaria, que a lo mejor aquí para que lleguen a España necesitas, pues no sé, un poco más que un milagro o que sea un petón, te permite un poco como ujú, conectar y hacer que esos, encima, he de suponer que los traductores al final, los títulos, llega un momento que podríais pasar un título de búlgaro al resto de idiomas y hacerlo más mm, internacional. Creo que es claro, un nos poco la, ayudamos la idea. también. Vale, pues Claro. para ir despidiéndonos, que tampoco te quiero robar mucho tiempo porque hace bueno, y te voy a hacer unas preguntitas cortas que hacemos a todos los invitados, que es un poco, pues eso, para que te conozcan un poco mejor. Y como eres traductora de libros y cómics, ¿cuál es el libro y el cómic o el libro o el cómic que más te han marcado? A ver, bueno, teniendo en cuenta que esto depende mucho del día, uno de mis libros preferidos de narrativa es La joven de las naranjas, de Justin Gardner, el que es el autor del Mundo de Sofía. Vale, Está muy bien traducido, me lo leí en italiano y no me gustó tanto, así que muy buena traducción en castellano. Y de cómics, la verdad que, qué difícil. Me gusta mucho esta autora que ya la amaba antes de casi de empezar a traducir cómics y justo el editor me la encargó, que es la de Los días felices, Zuzu, no sé si lo estáis leyendo al revés. sí, por orden. Em, pero bueno, veis la portada al Se ve menos. la portada Este de también Fufu.
también me marcó mucho por cómo, bueno, porque yo creo que, no sé, muchas cosas siento que me parezco y fue como traducirme un poco, o sea, traducir algo que yo podría haber escrito, ¿no? O algo que yo podría haber vivido, como esa dualidad y de la vida y tal. Además es que es muy mona porque lo dibuja así con, con, Uy, con lápiz y se notan todas las marcas a mano como que lo hace adrede, ¿no? Como, bueno, se ve un poco borroso, pero sí, bueno, sí, lo tenía aquí a así mano. obligamos a la gente que lo busque y a que sea posible que lo compre, ¿sabes? En plan de, si lo Eso quieres es. ver bien, te lo compras y ya al menos fomentas un poco también esa lectura. ¿Hay algún idioma que te gustaría aprender? Ay, griego, tengo muchísimas ganas. Llevo 10 años queriendo aprender griego, pero claro, estudiar idiomas es caro. Mm, El italiano lo aprendí en la escuela de idiomas, el francés, el inglés en el instituto de la universidad, pero el claro. griego, pues no hay escuela de idiomas. Yo vivo en Zaragoza y aquí no hay griego en la escuela de idiomas. Pero sí, me encanta, hice griego clásico en el instituto y ya pues vi que me encanta. No sé, sí, me gusta mucho el griego. Y espérate, ¿qué? ¿Y hay algún error o alguna, sobre todo, hay alguna anécdota divertida sobre traducción que tengas? ¿O algún error que hayas leído alguna vez y hayas dicho, ostras, esto cómo está aquí? Vale, es que estoy pensando entre dos. Me hizo gracia cuando traduje el libro de Dulce de Leche de Miguel Vila. Ujú, El original es Fior di Latte, ¿no? ¿Qué pasa? La historia está ambientada en el norte de Italia, aunque bueno, no se dice, pero bueno, si está Padova, él es de la región de Veneto, pues entiendo también que está en el norte de Italia y por el tipo de arquitectura y todo, ¿no? Y bueno, pues está todo el tema de la leche, etcétera, pero la protagonista es heladera. Entonces, claro, cuando pensábamos el título, o sea, cuando pensé el título, porque lo pensé, o sea, hice las propuestas al editor, dije, jo, pues tengo que poner algo que sea un sabor de helado, porque ahí el fior de latte digamos que es como el helado de nata aquí, ¿no? sí, sí, sí. Pero claro, la flor de leche quedaría muy bonito, pero no es lo que es. Entonces, bueno, estuve dando vueltas y luego lo hablé también con Miguel Vila y al final nos quedamos con el dulce de leche, que el editor me lo cogió, o sea, yo encantada. Y vino luego un periodista a decirme, oye, yo es que conozco, o sea, me encanta la traducción, todo genial, y dice, pero ojo, yo conozco mucho la cultura italiana y el fior di latte es claramente una mozzarella. Y yo, a ver, sí, en el sur, o sea, hablamos con esto de las culturas y el conocer y el viajar, ¿no? Es como, digo, en el sur es una mozzarella, pero tú vas al norte y se refieren más al helado. Y él como, no puede ser, yo sé mucho y a ver si te vas, es que si vas al Mercadona, claro que ves una mozzarella, pero sale alguna mozzarella en todo el libro, ¿no? Y yo como, Claro. no me lo creo. Y yo, bueno, pues le pregunto al autor y Miguel me dijo, obvio, sí, es el helado. Y yo, vale, pero me hizo gracia porque al final es como, así que bueno, esta es un poco una de las anécdotas que podía ser de cómo al final vemos la traducción, las decisiones que tomamos, ¿no? Y sí. También estaba pensando, mucha gente pensando que era una novela ambientada en Argentina con esto del dulce de leche, ¿sabes? Sí, a mí me lo decía Miguel, claro, que me decía, sí, pero el dulce de leche es oscuro. Y claro, Miguel en verdad es de origen argentino, aunque Sí, ya creció, no sé si nació también ya en Italia, pero ha crecido en Italia y tal. Y bueno, él habla un poco de castellano, pero no podría haber traducido su obra, ¿no? Tampoco es traductor y él lo sabe y todo bien. Y me lo decía, ay, pero si argentino, ay, pero el dulce de leche es oscuro, tal. Le decía, ya, pero es muy evocador. Estamos hablando claro. de toda la historia, todo el tal, todo el no sé qué, pero en verdad era una historia un poco neutra, ¿no? Y bueno, tampoco no lo puse con acento argentino. Si hubiera sido igual una novela ambientada en Argentina, italiana, pues igual lo habría que recogido otra traductora, ¿no? No, Así que, mira, es interesante y es curioso y cómo se abre eso a múltiples interpretaciones que al final también tiene un poco de gracia, que cada uno más o menos claro. saque lo que quiera. Y la última pregunta, que es la pregunta genérica, ¿qué consejo le darías a alguien joven que quiera dedicarse a lo que te dedicas tú, a la traducción? Ya, bueno, que me lo preguntan, ¿no? Que, o sea, que si le gusta, que lo intente y que en verdad, como creo que en la vida en general a nivel laboral, ya no es tanto los estudios que tengas, Mm, que también,
sino luego cómo te muevas y cómo te saques las castañas del fuego. Entonces, bueno, sí que recomiendo mucho la Universidad de Salamanca. Yo me sentí muy bien formada, en un ambiente bastante sano con los profesores. Y es verdad, pero bueno, sobre todo es el estar ahí y querer aprender y eso, vivir en el sitio y, y bueno, sí, tener la paciencia también de, de vivir de esto, pero bueno, nunca se sabe, ¿no? Pero sí. Bueno, pues Inés, ha sido un placer tenerte por aquí. ¿Dónde te pueden encontrar? Esta gente que ya ha quedado con dudas, con ganas de saber más de ti, ¿dónde te localizamos? Genial, buenísima pregunta también. No, mi Instagram es ines.mesonero, que en verdad mesonero es mi segundo apellido, que la gente a veces Eso se... es un nombre artístico. Y bueno, lo que le digo a todo el mundo, o sea, joven y no tan joven, si tienes cualquier pregunta sobre libros, sobre idiomas, pero bueno, sí, sobre algo de orientación vital o lo que sea, que por favor que me escriban, que a mí me encanta estar ahí. Y luego también aprovecho para hacer la cuña publicitaria de que con los talleres de cómic de institutos, de verdad, profes, es una actividad, o sea, me ha funcionado muy bien, ya no porque la haga yo, o sea, el feedback de los profesores con las que lo he hecho. Entonces, si queréis montarlo en vuestro instituto o os da curiosidad, escribidme, os cuento y además hay unas becas del ministerio. Ahora he estado en Cerdeña, por ejemplo, en la sección española, porque el ministerio ha financiado ese taller. O sea que hay muchas posibilidades. Así que nada, aunque no lean cómic, es una actividad muy, muy motivante. Pues mira, encima has dicho que hay ayudas, eso a toda esta gente de Me colegios, gusta, eso me ayuntamientos gusta. y tal, Y se les piden muy motiva un fácil, es montón. muy fácil de pedirlas. Muy fácil, que me Y escriban. nada, pues gracias otra vez y recordad que si sabéis, si queréis conocer a más gente, a descubrir más cosas, saber qué proyectos, ideas tenemos aquí en León y a ver si nos podemos traer a Inés para que nos dé un taller a todos estos que están jugando al FIFA, pues ya sabéis que nos podéis seguir en León Joven, ya sea en web, Instagram, Twitter, YouTube, TikTok todavía no. Y estamos aquí, pues en directo, esperemos que en algún momento en YouTube, cuando deje el internet de ser un mecanismo con poleas y palancas, soy Pablo BH. Ha sido un placer tener a alguien con un tema tan interesante como Inés. Nos vemos en el próximo programa y hasta luego. Chao. Chao.